Y abra su Biblia, por favor, en el libro de Primera de Juan. Y me acompañe al capítulo 4, por favor. Vamos al libro de Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 12. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 12, y dice la palabra del Señor, y acompáñenme en la lectura. Dice la palabra: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. A Dios nadie le ha visto jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. Hasta ahí la porción de la Escritura. Acompáñenme y oramos. Padre, gracias te damos, Rey de gloria y majestad, Señor bendito, tú que eres grande y todopoderoso. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Y te pedimos, amado Señor, que bajo el poder y la dirección de tu Santo Espíritu sea obrando en cada corazón de quienes estamos reunidos en esta mañana ante la exposición de tu palabra, Señor. Que sea ella la que llegue a nuestros corazones y nos hable, que cumpla con el propósito para el cual fue escrita. Señor, y es que tú seas honrado, temido y glorificado por medio de tu Santo Espíritu en la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo. Gracias te damos, Padre Santo, por tu palabra. Creemos que ella es perfecta, ella es suficiente, ella es poderosa para transformar la vida de cada individuo, de cada persona a la que a bien tú tengas, Señor, tocar, llamar y transformar y renovar. Gracias te damos, Padre, por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En febrero del año pasado, aproximadamente del año 2020, nosotros comenzamos a desarrollar una materia, una clase que se llama Doctrina del Hombre. Y creo que para varios de ustedes pues no es extraño. Claro, nosotros comenzamos el año pasado a estudiar hacer una clase de la doctrina del hombre, es decir, la condición del hombre en todo lo que respecta desde la perspectiva bíblica, es decir, desde la perspectiva de Dios, no la perspectiva del hombre como tal, sino desde la perspectiva de Dios, es decir, desde una teología bíblica, cómo es que Dios ve al hombre. Y estábamos en una de esas clases cuando hubo una pregunta que llegó cuando nosotros estábamos estudiando y haciendo la introducción a esta materia del libro de Génesis, y estábamos viendo cuando Adán estaba con Eva ahí y pecaron.
Y entonces la pregunta fue, ¿qué hubiese pasado si realmente Adán no hubiera comido del fruto que Dios había ordenado que no lo hicieran? No sé si alguno de ustedes lo recuerda, pero llegó esa pregunta, ¿qué hubiera pasado realmente si Adán no hubiera comido de ese fruto? Si solo hubiera sido Eva la que comió. Pero la pregunta en cuanto a cuál era la actitud que debió haber tenido Adán frente a que Eva hubiera tomado, hubiera comido de ese fruto, pues realmente vemos que lo que sucedió fue que Eva comió y le ofreció a Adán, nos dice la Escritura en Génesis capítulo 3, que ella deseó, anheló y comió. Pero lo más seguro es que si Adán no hubiese comido de ese fruto, pues el resultado sería que Dios mataría a Eva y Adán quedaría prácticamente solo. Es lo que vemos ahí. Pero por supuesto que también nos damos cuenta que lo que sucedió y es que Adán comió de ese fruto y juntos realmente terminaron pecando. Sin embargo, la Biblia nos dice que como Adán y Eva pecaron, pues ellos espiritualmente murieron y fueron desterrados. Pero lo tremendo de esto es que, aparte de que Adán comió, se dirige a Dios y le dice, Dios, la mujer que me diste no sirve. Esa fue la respuesta de Adán. Usted lo tiene en su Biblia. Él le dice, no, la mujer que me dice no sirve. Pues ella me dio a comer. Es decir, la culpa es de ella. Es lo que Adán le está diciendo al Señor. Pero realmente lo que podemos observar aquí es que lo que Adán hizo no era lo correcto, ¿sí? La Biblia nos está diciendo de que lo que Adán hizo muestra realmente que no era la forma correcta a lo que él debía o cómo él debía proceder. Porque en realidad lo que Adán debió haber hecho es lo que la Escritura nos muestra a nosotros. Y es que, aunque literalmente no nos lo dice en esa porción de la Escritura, la Biblia sí nos dice lo que debía hacer Adán. Y es que Adán, al ver que Eva había comido, lo que él debió haber hecho es haber matado a la serpiente y luego decirle a Dios, Padre, mi mujer ha pecado y debe morir. Toma mi vida en vez de la suya, yo tomaré el castigo que ella se merece. ¿Y por qué esto? Porque realmente la Biblia nos muestra que Pablo, de forma correcta, llama a Jesús en el libro de Romanos el último Adán, el que hizo lo que el primer Adán no hizo. Eso era lo correcto que debió haber hecho Adán. Pues eso fue lo que nuestro Señor Jesucristo hizo cuando nosotros, su esposa, que es la iglesia, pecó y redimió la consecuencia de dicho pecado. Eso es lo que nos muestra la Escritura. Usted sabe que la iglesia es la esposa de nuestro Señor Jesucristo. Y creo que nos da completamente la perspectiva de lo que debió haber hecho Adán. Pero creo que es necesario meditar un poquito más en
lo que significa esta porción del texto que nos está hablando de lo que es el amor de Dios. Y si usted va al texto bíblico donde hemos hecho la lectura, y Juan está diciendo: amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. ¿Qué significa que el amor es de Dios? ¿Qué es lo que Juan nos está diciendo para que el amor de Dios cambie nuestras vidas? El amor de Dios verdaderamente cambia vidas y son las vidas de los creyentes. Y el apóstol Juan lo que hace al escribir acerca del amor de Dios es que está buscando exhortar a que nosotros amemos de manera sacrificial. Si la iglesia del Señor no comprende el amor sacrificial, entonces no ha comprendido realmente la manera como Dios ama. Ahora, nosotros no podemos amar de la misma manera como Dios ama sacrificialmente, pero sí podemos hacerlo de una forma parecida, lo más similar posible, nunca igual. Aun cuando nosotros fuésemos y diésemos nuestra vida por otra persona, nunca sería igual a la obra que nuestro Señor Jesucristo llevó en la cruz. Pero es interesante que lo que Juan está haciendo aquí es que él ha escrito esta epístola como en una forma de examen para ver si realmente estamos en la fe, como también lo manifiesta el apóstol Pablo, y hace varias preguntas. Y si usted recordará, él dice en el transcurso de la epístola, en los diferentes capítulos que ya hemos estado estudiando, y Juan dice que nosotros debemos andar en luz en el capítulo 1, porque él afirma que los cristianos andan en luz o andamos en luz. Luego encontramos que Juan dice que debemos confesar los pecados, en capítulo 1, versículo 9. Debemos confesar los pecados. ¿Por qué? Porque los cristianos confiesan constantemente sus pecados. Luego Juan dice: ¿estás obedeciendo? ¿A qué? Bueno, en el capítulo 2, versículos 15 y 16, cuando Juan dice: no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. El que ama al mundo, el amor de Dios no está en él. Entonces la pregunta es: ¿estás obedeciendo o amas el mundo? Porque el cristiano no ama al mundo ni lo que está en el mundo. Es lo que Juan está afirmando. Ahora, continuando en la misma epístola, en los mismos capítulos, él dice: ¿crees en Cristo? Bueno, los cristianos creen que Jesús es el Mesías, es decir, el que había de venir para dar salvación. Y luego posteriormente encontramos que Juan dice: ¿estás creciendo en santidad? Porque el cristiano se purifica a sí mismo mientras espera la venida de Cristo. Lo leíamos esta mañana en la clase que estamos estudiando en los Efesios. Se purifica a sí mismo, el cristiano se purifica a sí mismo, por supuesto en la palabra. ¿Pero por qué? Porque él está esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y luego Juan dice: ¿amas la verdad y aborreces la falsa doctrina que hemos estado estudiando de los falsos maestros, de los falsos cristos? Entonces Juan está diciendo: ¿amas la verdad y estás aborreciendo la falsa doctrina? ¿La estás aborreciendo? Es decir, ¿estás siendo cuidadoso de lo que la santa palabra de Dios dice? ¿O estás escuchando a cualquiera que viene y se para en un púlpito a enseñar y hablar las barbaridades que quiera, a echar chistes, a volverle un circo, pero usted está muerto de la risa también, pero usted no está aborreciendo la falsa doctrina? Y esas son las preguntas que Juan ha hecho hasta el momento en esta epístola. Pero Juan llega a la pregunta más difícil que encontramos acá. ¿Amas a Dios y a tus hermanos? Dime cómo muestras el amor de Dios a tus hermanos. Es lo que Juan está preguntando acá.
¿Tú dices que amas a Dios? Entonces Juan dice, ahora muéstramelo. ¿Dices que amas a tus hermanos? Muéstramelo. Dime cómo. ¿Cómo muestras el amor? Porque un cristiano sin amor es un simple profesante. Una iglesia sin amor es una secta realmente. Lastimosamente, el problema es que el mundo tiene un concepto de amor, el cual, cuando la iglesia no tiene buenos fundamentos, cree que es el mismo amor que profesa el mundo. Donde la gente dice, yo lo amo a él o ella me ama a mí, y ese amor está retribuido por cosas de lado y lado. Él me da, yo le doy, él me pone, yo le pongo, él me entrega, yo le entrego, y así sucesivamente. Entonces la gente está convencida de que cuando la palabra de Dios está hablando, que es pura, que es santa, que es perfecta y que es suficiente, está hablando de amor, está hablando absolutamente de lo mismo. Pero no, Juan está diciendo acá, muéstrame cómo tú amas. Dime cómo tú muestras el amor a tus hermanos. Y lo interesante es que cuando Juan habla aquí en el contexto del amor que está hablando de la iglesia, está reuniendo de una manera íntegra el núcleo familiar, está hablando entre esposos, porque si la esposa forma parte de la iglesia del Señor, entonces ella es una hermana, si lo vemos entonces desde la perspectiva bíblica. O viceversa si es el esposo, o si son los hijos, si los hijos son creyentes, entonces yo tengo que no solamente pensar en el amor del que nos está hablando de iglesia, sino que tengo que estar pensando desde la perspectiva también familiar. Porque al fin y al cabo los hijos son creyentes, o la esposa es creyente, o el esposo es creyente. Está reuniendo a todo aquel que ha confesado ha puesto su confianza en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces yo tengo que ser muy cuidadoso con eso. Porque lo que Juan está diciendo es, muestra cómo amas. Y él dice en el versículo 7, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. El Señor Jesucristo realmente lo dijo, toda la ley se resume en esto: amarás al Señor tu Dios, ¿y a quién? Y a tus hermanos. Eso fue lo que dijo el Señor Jesús en pocas palabras. Es decir, Juan no está haciendo aquí matices de gris. Juan es blanco o negro. Él no se pone acá con matices de gris. Él es muy claro. Él está diciendo, si amas, eres salvo. Si tú no amas, tú no eres salvo. Y es una confrontación tremenda la que Juan está haciendo acá. El amor es la marca irrefutable de un cristiano. Esa es la marca de un verdadero cristiano. Pero ya como lo he explicado, no es un amor del mundo, es un amor realmente desde la perspectiva completamente bíblica. Y Juan dice que realmente nos muestra que la persona natural, o lo que conocemos como el impío, no ama. El versículo 8 dice, el que no ama es porque no conoce a Dios. Pero cuando Juan está utilizando el amor, cuando está expresando el que no ama, está centrado realmente en la perspectiva de ese amor sacrificial que Dios ha mostrado para con unos pecadores en la persona de su Hijo Jesucristo. Y lo interesante es que podemos ver aún dentro de las iglesias que puede haber personas que aparentan un amor, pero a la hora de la verdad sus motivos son egoístas. Ellos están mostrando un amor en conveniencia propia. Pareciera que fuera un amor verdadero, pero es un amor que no es verdadero. Porque el verdadero amor es un amor desinteresado, es un amor sacrificial, como nos lo está mostrando la Escritura. Si uno es un cristiano, no tiene excusa para amar. ¿Por qué no tiene excusa? Porque ningún cristiano realmente puede llegar a decir, no, es que no puedo amar.
como la Biblia me está instando. Y eso es falso. ¿Y por qué es falso? Porque si usted me acompaña al libro de Romanos, capítulo 5, versículo 5, el apóstol Pablo, escribiendo esta carta a la iglesia en Roma, declaró lo siguiente: y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Si hay alguien que se acerque a las personas que nos están visitando y le ayude con la Biblia, yo le agradezco. Una mujer. Gracias. Nosotros debemos ser personas que manifestamos el amor de Cristo, pues claramente dice la Escritura que el amor ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado, y la expresión es clara en la palabra cuando nos está diciendo que ha sido derramado completamente, y la palabra aquí en el original es vaciado. No quiere decir que Dios nos dio como por gotas, como por pedacitos. Yo te voy a dar si tú me vas dando. Yo te voy a ir dando de pedacitos. No, dice que fue derramado completamente el amor de Dios en nuestros corazones. Entonces realmente ningún cristiano puede decir eso, de que no puede llegar a amar de la manera como Dios ama, porque entonces eso muestra que no es salvo. Si lo dice es porque no ha nacido de nuevo. Y acá es bien interesante, si retornamos a primera de Juan, que vemos de quién viene el amor, y el título de la enseñanza, creo que no lo di, es que la fuente del verdadero amor. ¿Cuál es la fuente del verdadero amor? Que es la segunda parte de lo que vimos hace 8 días. Y la fuente del verdadero amor nos lo está mostrando Juan acá, y es que dice: el amor es de Dios. Dios es la fuente de ese amor. Dios es el que da ese amor. Y aquí podemos encontrar el primer punto, y es que Dios provee amor. Dios provee amor. ¿Por qué vemos que Dios provee amor? Porque el versículo 8 claramente nos muestra, porque Dios es amor. Dios es amor. Versículo 8. El versículo 8 nos dice: el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y lo que vemos acá, cuando leíamos en Romanos capítulo 5, versículo 5, al encontrar que nos declara que Dios ha derramado su amor en nosotros, nos está diciendo que Dios provee su amor para con sus hijos. Es decir, un verdadero hijo de Dios ama como ama el Padre. Los hijos siempre reflejan a los padres. Ustedes ven a mi hijo, y mi hijo de alguna manera, si lo miran, él refleja algo mío. No en lo monos que somos, pero sí realmente refleja algo. Bien sea de forma positiva o negativa, pero él está reflejando algo. Bien sea para mal o para bien, él refleja algo similar realmente. Y lo que Juan está diciendo aquí es lo mismo, porque nos hace una declaración, es que Dios es amor. Y cuando Dios es amor, entonces sus hijos reflejan el amor de Dios. Y Juan está agregando que el que ama es porque conoce a Dios. Ahí en el versículo 8, si usted lo observa, dice: el que no ama no conoce a Dios. Lo contrario es: el que ama conoce a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Ahora, la palabra conocer habla de una relación de intimidad. Y cuando nosotros encontramos que la palabra de Dios dice que Adán conoció a Eva, está hablando de intimidad
de relación sexual, pero nos está dando a entender lo que significa una relación con Dios, en el sentido de intimidad, de algo que es persona a persona. Tenemos un diálogo con Él, tenemos una intimidad con Él, y cada vez le conozco más a Él, y por supuesto que Él me conoce todo a mí, porque Él es omnisciente. Su sabiduría es infinita, su conocimiento, todo. Él tiene el poder para conocerme a mí, pero yo puedo conocerle a Él porque Él me permite. Entonces es una relación de intimidad, una relación de, esa palabra de conocer es de algo que es de intimidad. Por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo en oración en Juan, en el Evangelio de Juan, que Juan nos describe, que el Señor Jesucristo está hablando con el Padre en Juan 17:3. Juan 17:3, Él le dice, y esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Dice el Señor Jesucristo, hablando con el Padre en oración, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Está utilizando la misma palabra, que te conozcan a ti. Es decir, algo de una relación entrelazada, de intimidad, donde Dios permite. Y eso es donde se manifiesta precisamente el amor de Dios. Es lo mismo que Pablo escribe en Romanos capítulo 8, versículo 30. Cuando Pablo está escribiendo que dice, a los que antes conoció, o en otra versión dice, a los que de antemano conoció. Y esa palabra conoció es lo que está mostrando de una relación muy íntima, muy personal. Es la misma palabra que se está usando ahí. Ahora, entonces es imposible que alguien tenga una relación con Dios y no conozca su amor. Es imposible que alguien diga que ama a Dios, pero no ame su iglesia. Es imposible que alguien diga que realmente puede tener una relación personal con Dios, pero no tiene una relación con su iglesia. Eso no es cierto. No hay la más mínima posibilidad. Por eso Juan está diciendo que realmente en el versículo 7, el que ama es nacido de Dios. El que ama es nacido de Dios. ¿Por qué? Porque le conoce. Por eso él hace la afirmación ahí, dice, y conoce a Dios. No solo lo ama, sino que conoce a Dios. ¿Y por qué lo conoce? Porque el versículo 8 lo dice. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Es imposible que alguien diga que conoce a Dios, pero no tiene una relación con su iglesia. Porque su iglesia es por la que Él envió a su Hijo Jesucristo, por esa iglesia, a morir por los pecados, para realmente por su esposa, como lo veíamos en la ilustración al principio. Y lo que Juan está haciendo acá es que prueba con una frase que se conoce como Dios es amor, que encontramos en el versículo 8 en la parte B, porque Dios es amor. Ahora la pregunta es, ¿hay ese amor en tu vida? Ese amor que refleja una vida completamente diferente. ¿Tu vida es una vida que refleja el amor de Dios? Es decir, estás siempre pensando en el sacrificio, en esa vida sacrificial, no en cómo tú te beneficias, sino en cómo tú realmente estás presto para hacer ese sacrificio que refleje la comprensión y el entendimiento de la manera como Dios te ha amado a ti. Cuando Dios ama a alguien, esa persona cambia. ¿Por qué cambia? Porque comprende cómo debe amar. Esa persona comprende cómo debe amar. Por eso muchas veces nosotros estamos estudiando acá y decimos, no es solamente que yo comprenda, que yo conozca un texto de la Biblia, sino que
a través de su Santo Espíritu, yo tenga el entendimiento para comprender lo que Dios quiere que hagamos. ¿Hay posibilidad de bajarle un poquito, que hay como mucho eco y a mí me incomoda un poquito, lo siento como muy eco? Gracias. Pero realmente tengo que mirar, mi amado hermano, que nosotros como congregación entendamos eso. Tiene que haber una forma de amar completamente diferente. Esa persona ha cambiado. Esa persona comprende cómo ama, cómo debe amar. Y aquí encontramos dos puntos que son claves. El primero es que esa persona entiende que Dios dio a su Hijo en amor y no bajo una condición. Dios dio a su Hijo fue en amor y no en condición, sino en la expresión para aquellos que lo aborrecían y lo odiaban. Es que Dios no dio a su Hijo Jesucristo diciendo, ok, yo te entrego a mi Hijo Jesucristo, yo lo voy a enviar, voy a mandarlo en forma de hombre, nacido de una virgen, para que entonces tú te portes bien conmigo, como en una condición. No, el Señor, nuestro Dios está enviando a su Hijo, y lo que nos muestra acá es una expresión de aquellos que están aborreciendo a Dios y lo están odiando en ese momento. Y de alguna manera refleja en nosotros, cuando nosotros estigmatizamos algún pecado en nuestra vida para con alguna persona. El pecado de alguna persona que nos ha ofendido, nos ha maltratado, a condicionar el amor. Pero ese no es el amor con el que Dios nos ha expresado su amor. Lo segundo que podemos ver acá es que el amor de Dios, en cuanto a estas expresiones, es un amor inagotable. Dios no nos ama porque Cristo murió por nosotros. Escúchalo bien, iglesia. Dios no nos ama porque Cristo murió por nosotros. No, Cristo murió por nosotros porque Dios nos ama. Es decir, lo primero que se manifiesta acá es su amor. Y el motivo por el cual Él envió a su Hijo Jesucristo es porque nos ama. Y lo que Juan está manifestando acá es que nuestra vida debe estar presta a amar de la misma manera como Dios nos ama. No es de forma condicional, de acuerdo a cómo alguien se comporte, sino realmente desde el entendimiento y la comprensión del sacrificio de Cristo en la cruz. Y lo que Juan está haciendo acá, iglesia, es que Juan pone el amor de Dios como un atributo igual a los demás, no como un atributo por encima de los otros atributos. Y acá nos podemos dar cuenta la manera como Dios lo hace, y préstame atención en el versículo 9, cuando Juan dice, en esto se manifestó el amor. Y si usted observa, Juan no menciona el nombre de nuestro Señor Jesucristo en ese texto bíblico. En el versículo 9 Juan no nombra a nuestro Señor Jesucristo. Observe que él lo que dice es, en esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado ¿a quién? A su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. Y lo que Juan está haciendo aquí es que en lugar de colocar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, está utilizando la palabra hijo para llamar la atención a la íntima relación padre e hijo. Es decir, para que haya una mayor comprensión de lo que Dios hizo al enviar a su Hijo Jesucristo. Y por eso Él dice, de esta manera se manifestó el amor. ¿Cuál es la manifestación del amor? Es Cristo Jesús. Pero el punto es que es el Hijo de Dios el que Dios nos ha entregado. Dios el Padre envió a su Hijo al mundo
Claro que sí. Y mucha gente sin ser cristiana entiende que Dios envió a su Hijo. Los religiosos entienden que Dios envió a su Hijo. Pero ¿sabe qué? Hizo más que eso. Envió a su Hijo unigénito. Y por eso es que Juan utiliza aquí el unigénito, el único. Es decir, entregó. ¿Querías una manifestación de amor? Mira, entregó al único. A su Hijo precioso. A su Hijo más preciado. No es que tenga más en ese sentido, sino es su Hijo unigénito. Como bien nos lo dice Juan 1:14. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y amor. Y el versículo 18, recuérdalo, a Dios nadie lo ha visto jamás. Jesucristo, quien es su Hijo, nos lo ha dado a conocer. De la misma manera como Juan 3:16 que conocemos. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero también el versículo 18 nos dice que Dios no envió al mundo a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. Jesús realmente no es un hijo entre muchos. Cuando nosotros encontramos aquí la expresión unigénito, se utiliza para señalar de un modo único por encima de todos los seres terrenales y celestiales. Ese es el amor con el que Dios nos ha amado. Y por eso Juan describe esa manifestación del amor. Esa es la manifestación del amor. Nadie puede decir que ama a Dios si no ama a su Hijo Jesucristo. Nadie puede decir que tiene una relación con Dios si no tiene una relación con nuestro Señor Jesucristo, si no ha reconocido realmente cómo vino Él, cómo nació de una virgen, cómo realmente encarnó, se hizo hombre y murió en esa cruz por sus pecados. Iglesia, si Dios hubiera dado a su Hijo Jesucristo como regalo, tómate regalo, por ser heredero, digámoslo así, entonces Dios lo que hubiera hecho es que hubiera demostrado ampliamente su amor hacia Él. Bueno, usted es mi hijo, toma, yo lo regalo. Y nosotros simplemente hubiésemos tenido dificultad en entender este acto de amor de Dios. Porque, bueno, es un regalo. Pero presta atención que lo que el texto está haciendo aquí es que dice que envió a su Hijo para que vivamos por Él. Juan está diciendo, Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. Es decir, Dios ha enviado a su Hijo para que muriese en esa cruz a fin de que nosotros pudiésemos tener vida eterna. Sin embargo, cuando se nos manda, que es lo que Juan está haciendo acá, a expresar el amor, nuestro amor no está centrado, puesto nuestros ojos en esa obra de expiación de nuestro Señor Jesucristo, sino que está puesto en de acuerdo a qué tanto me han herido a mí, para poder decir que puedo amar. ¿En qué tanto yo puedo llegar a servir a otros de acuerdo como según me hayan servido a mí? Y estoy condicionando completamente todo de una manera contraria a lo que la palabra de Dios nos está diciendo y nos está mandando, nos está ordenando en un imperativo de que nosotros tenemos que amar de la misma manera como Él nos ha amado. El Padre nos dio a su Hijo, pero la verdad es que somos incapaces de sondear las profundidades del amor de Dios por nosotros mismos. No hay posibilidad. Usted y yo no podemos entender el amor de Dios por nosotros mismos.
Es imposible. Requerimos de la presencia del Espíritu Santo, requerimos de haber nacido de nuevo, y por eso Él lo remarcó en el versículo 7 cuando Él dijo: todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Porque en la condición humana es imposible que el hombre entienda el amor de Dios. Y acá encontramos entonces el segundo punto dentro del estudio de esta palabra, que es maravillosa. Y lo encontramos ahí en el versículo 9 y versículo 10. Y es que vemos que Dios pone en práctica el amor. Dios pone en práctica el amor. Él provee el amor y ahora nos muestra cómo Él lo pone en práctica, cuando dice precisamente: en esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. Observe el versículo 10. En esto consiste el amor. Y mire las dos palabras: en esto se manifestó, en esto consiste. Ese amor del que nos dice la palabra que Dios es amor, ahora en esto se manifestó, en enviar a su Hijo. Pero ahora dice: en esto consiste el amor. ¿En qué consiste el amor? ¿En qué consiste? Bueno, lo primero que vemos acá es que nos dice que en esto se manifestó. Hay una manifestación de lo que es el amor de Dios. ¿Cuál es esa manifestación? Bueno, su Hijo Jesucristo, aquel que encarnó en una virgen, que vino al mundo para que por medio de Él vivamos. Es lo que nos está diciendo la Escritura. El apóstol Pablo lo manifestó en la carta a los Efesios, en el capítulo 3, versículo 17. Perdón, versículo 18, si usted quiere ir conmigo allá. Acompáñeme en la carta de Efesios. ¿Y qué es lo que dice la carta de Efesios, versículos 18 y 19? 3, 18 y 19. Para que seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad de conocer el amor de Cristo, que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Nuestro conocimiento humano no lo capta. No hay posibilidad de que el conocimiento humano pueda entender y comprender cómo es el amor de Dios. Solamente puede ser a través de la obra del Espíritu Santo. Entonces, interesante que nos dice que Dios ha manifestado su amor en nosotros al enviar a su Hijo. Pero en el versículo 10 encontramos que ahora dice: en esto consiste ese amor. ¿En qué consiste el amor? Dice: el amor no es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Dios nos amó primero. Y ahí está la clave cuando encontramos que dice: esto es el amor. Esto es el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó. Para yo decir que yo amo a Dios, debo entender primero cómo me amó Él a mí. Debo entender la manera tan sacrificial como me amó al enviar a su propio Hijo Jesucristo. No puedo decir que yo entiendo el amor de Dios. Yo amo a Dios, pastor. Es que yo amo a Dios. Usted no se imagina cómo yo amo a Dios. Es que yo le quiero servir a Dios. Y entonces uno dice: ok, listo. Entonces ven y entiende lo que es amar la iglesia, amar a tu familia de esa forma sacrificial y todo. Bueno, no, esa parte no me interesa. No es esa manera. No puede ser. Porque entonces no has entendido el amor como Dios lo ha manifestado. Por eso Juan, de manera sabia, bajo la dirección del Espíritu Santo, escribió: el amor
no en que nosotros hayamos amado. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en el que nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Y lo que Juan hace aquí es que describe el asunto en primer lugar en términos negativos, como ya lo mencioné, y luego en términos positivos. En términos negativos él está diciendo, nosotros no amamos a Dios, usted y yo no amamos a Dios. Todos los domingos tenemos una ambulancia. Él habla en forma negativa y él dice, nosotros no amamos a Dios. Y usted recordará que Pablo lo describe en Romanos capítulo 3, versículo 10. Si usted me acompaña ya, y usted va y mira, usted va a darse cuenta que dice en el libro de Romanos, un poquito antes de Efesios, y de Corintios. Y dice en Romanos capítulo 3, versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Nosotros no podemos amar a Dios. Es lo que Juan está mostrando. Juan no dice Dios nos amó porque nosotros somos los hijos amorosos de Dios, que es lo que la gente cree. Es que Dios es amor. No, lo opuesto es cierto. Recuerda que Pablo está diciendo en Romanos capítulo 8, versículo 7, que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios. Y ese es el ser humano, es enemigo de Dios. Pero entonces Pablo pasa de lo negativo a lo positivo y él dice que el amor se origina con Dios, no con el hombre. Préstale atención, iglesia. El amor se origina con Dios, no con el hombre. Observa primera de Juan capítulo 4, ahí en el capítulo donde estamos, el versículo 19. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Primera de Juan 4, 19. Nosotros amamos, dice textualmente, porque Él nos amó primero. En segunda de Tesalonicenses, podemos observar en el capítulo 2, por favor, versículos 15 y 16. Segunda de Tesalonicenses, 2, 15 y 16 dice la Escritura. Estoy en primera, aquí casi leo donde no es. Dice la palabra del Señor. Así que, hermanos, estad firmes y conservad las doctrinas que os fueron enseñadas ya de palabra, ya por carta nuestra. Y que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, que nos amó y nos dio consuelo eterno y buena esperanza por gracia. Es decir, todo se origina en Dios. Dios ama al que no merece amor, iglesia. Eso es lo que nos está diciendo la Escritura. Dios ama al que no merece amor. Pero usted y yo pecamos cuando creemos que vamos a darle amores al que se lo merece. Pero la Escritura nos está diciendo es que usted y yo tenemos que amar es al que no merece, porque es la manera como Dios ha amado, nos ha amado a nosotros. Entonces nosotros tenemos que amar de manera similar, amando al que no lo merece. Y esto es tremendo. Porque de esta puerta para afuera, el mundo está completamente, de manera diferente, amando. Y el problema es que usted y yo, si no tenemos unos buenos fundamentos, queremos amar de la misma manera. Pero, recuérdalo, iglesia, Dios ama al que no merece amor, al que no merece.
y nos está dando un mandato. Y Juan dice, ¿quieres probar? ¿Quieres mostrar cómo es el amor? ¿Tú quieres ser parte de una congregación, de una iglesia? ¿Eres parte de la iglesia del Señor, del pueblo de Dios? Muéstrame cómo amas a tus hermanos. ¿Por qué seleccionas a quién amar? ¿Por qué seleccionas a quién amar? La orden es que tenemos que amar de manera incondicional, de manera sacrificada, tal como lo expresó un profeta anónimo. Permítame y se lo leo. Te busqué, Señor, mas descubrí que tú impulsabas mi alma en este afán. Que no era yo quien te encontraba a ti, tú me encontraste a mí. Tu mano fuerte se extendió y así, tomando de ella, sobre el mal crucé, mas no era tanto que me asiera a ti, tú me alcanzaste a mí. Te hallé y seguí, Señor. Mi amor te di, mas solo fue una respuesta a tanto amor, pues desde antiguo mi alma estaba en ti, siempre, siempre me amaste así. Lo interesante es que el apóstol Juan termina pues esta porción en el versículo 10 diciendo, presta la atención, que Dios ha enviado a su Hijo como sacrificio propiciatorio por nuestros pecados. Observa el versículo 10 de Primera de Juan en su parte C y dice, y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Si vas un momento sin perder ahí, en el capítulo 2, versículo 2, observa que él ya lo había comentado y él dice, él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Y en Romanos capítulo 3, versículo 25, dice el texto bíblico, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Esa es la propiciación que Dios llevó a cabo. Y Él llevó a su Hijo, lo envió como propiciación por nuestros pecados. Y si tú paras un momento, te darás cuenta que este contraste final que encontramos ahí nos está mostrando la elevación y la exaltación de nuestro Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, y nos lleva a ponerlo de referencia frente a nuestra condición. Observe que Él dice, por nuestros pecados. Juan se incluye ahí. Es decir, estás mirando al unigénito Hijo de Dios, a la segunda persona de la Trinidad. Pero ¿sabes qué? Dios lo puso por propiciación, por nuestros pecados. Eso es lo que nos está diciendo Juan. Y lo que nos dice es que Dios tomó la iniciativa en demostrar su amor al hombre cuando envió a su Hijo. Y presta la atención y mira el versículo 11, por favor, al inicio. Juan siempre está hablando de una manera cariñosa, dirigiéndose a creyentes, a cristianos, y por eso es que les dice amados. En otras versiones dice hijitos míos, pero acá dice amados. Y observa, iglesia, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Ahora presta la atención que está diciendo, si Dios así nos amó, si Dios así nos amó, Él empieza el tiempo pasado como con la palabra amó. Mira, si Dios así nos amó, para indicar el elemento histórico en el cual está el ministerio y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces,
lo que está diciendo es, si nos amó de esa manera, si así nos amó, es decir, si tú entiendes la condición tan desastrosa en la que tú estabas, de odiarlo, de aborrecerlo, y te amó así, presta la atención ahora a lo que está diciendo Juan. Y es que Juan dice, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Es decir, no importa la condición en la que tú hayas caído o en el maltrato que te hayan hecho, tú tienes que amar de igual manera. Estaba en un estudio bíblico en la carta a los Romanos, en una exposición de Romanos 8:28, y es un texto que usted y yo tal vez como congregación no lo sabemos muy bien. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Usted lo sabe en memoria como yo. Lo que pocas veces miramos hacia atrás, ¿sí?, es que lo que hemos vivido en nuestra vida como creyentes, perdiste a tu esposo, te maltrataron y te rompieron y te destruyeron y te humillaron y te arrastraron. Realmente llegaste a conocer de la gracia de Dios. Entonces la palabra está diciendo es que aún todas esas cosas que Dios permitió que tú vivieras, las permitió con un propósito, y es que el nombre de Dios sea glorificado. Es un propósito que tenía en la vida. Tú y yo no lo sabemos, pero todas las cosas, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les fueron para bien. Que el problema que hubo en mi casa, que uno u otro, el que haya sido, Dios tenía un propósito. ¿Cuál era, iglesia? Si tú lo entiendes como creyente, Dios se quiere glorificar a través de esa situación en tu vida. Que cuando tú seas renovado en el entendimiento, entonces tú le des la gloria a Dios. Tal vez tu matrimonio le dé la gloria a Dios. Tal vez tus hijos le den la gloria a Dios. O tú a través de tus hijos puedas darle la gloria a Dios. O tal vez esa enfermedad o ese cáncer o lo que estés padeciendo, a través de eso le des la gloria a Dios. Por eso la Escritura en gran declaración dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No es de que tu vida como cristiano empezó y entonces Dios empezó a tener el control de tu vida después de que tú le entregaste la vida a Jesucristo. No, desde antes de nacer Dios tenía el control de tu vida. Y si estás aquí como creyente, entonces desde el pasado eterno que Dios te escogió y te llamó y has creído en Jesucristo, todo lo que permitió antes de que conocieras era con el propósito de que tú le dieras la gloria al Señor Jesucristo cuando entendieras y comprendieras la obra de expiación que Él llevó a cabo en la cruz. Con alguien que te estás quejando y lamentando, pobrecito yo, nadie sabe lo que he sufrido, lo que he llorado, ay, cómo me tocó de duro, es que yo enviudé con 8 hijos, entonces, ay, no, olvídate, es el Dios soberano, es el Dios todopoderoso, el Dios que está sentado en su trono, gobernando con poder y autoridad, y quien creó todo este universo y lo controla con la palabra de su poder. Cuando nosotros encontramos entonces esa palabra que está diciendo que Dios, si Dios así nos amó, esa palabra así significa de la misma manera como lo encontramos en Juan capítulo 3, versículo 16, de tal manera, eso es lo que significa. Es decir, que Dios nos amó hasta el punto de enviar a su Hijo, a su propio Hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Y presta atención que aquí encontramos claramente un imperativo, una orden, un mandato en el que Juan mismo se coloca y él dice nosotros, porque él está escribiendo la carta, él dice nosotros debemos, ese es un mandato, debemos amarnos unos a otros.
de la misma manera. Debemos también amarnos unos a otros. Y como ya lo mencioné, es el resumen de la ley, como lo dijo el Señor Jesucristo en Mateo 22:39. Y Él dice, y el segundo es, amarás de forma semejante a tu prójimo como a ti mismo. No solamente dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, sino que dice, de forma semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dios ha dado un mandato y está realmente Juan, que se estaba dirigiendo a judíos creyentes que estaban tratando de ser extraídos y a vivir de una manera que no era la correcta por falsos profetas. Juan les está recordando lo que ellos sabían que Dios había establecido en Levítico 19:18. ¿Y qué era lo que Dios había establecido en Levítico 19:18? No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Ese fue el mandato que Dios le dio. Sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Está desde Levítico ese mandato cuando Dios se lo dio al pueblo de Israel. Pero también está activo aquí. No puede haber rencor en tu corazón. No puede haber rencor en nuestro corazón en absolutamente nada. La Biblia te está mandando, nos está instruyendo a través del apóstol Juan a realmente amar de manera sacrificial. Esto es una obligación moral, pero hermano, no es por ley que lo tienes que hacer, que lo tenemos que hacer, sino como una obligación moral. ¿Por qué? Observa ahí en 1 Juan 3:16. 1 Juan 3:16. En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y aquí nos conectamos con el punto número, el versículo 12, y lo tercero que podemos encontrar acá, y es la perfección del amor. Observe que Dios perfecciona el amor. Dios perfecciona el amor. Dios provee el amor, Dios practica el amor, y Dios perfecciona el amor. Observe el versículo 12. A Dios nadie le ha visto jamás. Similar a la expresión de Juan capítulo 1, versículo 18. Acuérdate que el apóstol Juan escribió el Evangelio de Juan y escribió esta primera epístola. Y esta expresión es la misma que está en Juan 1:18. En Juan 1:18 dice, a Dios nadie le ha visto jamás. El Hijo unigénito, quien Él mismo es Dios, nos lo ha dado a conocer. Observa que entonces Él dice ahora acá, a Dios nadie le ha visto jamás. Pero lo que Juan acá no dice, el Hijo unigénito nos lo ha dado a conocer, porque ya viene hablando el Hijo. Entonces ahora lo que Juan dice es, si nos amamos unos a otros, entonces Dios permanece en nosotros. Lo que Juan está diciendo es, si nos amamos de la manera como debe ser bíblica, entonces la gente va a ver a quien no está hoy en día aquí, a Jesucristo, el que estuvo una vez en la tierra, el que vino y murió en ese madero, en esa cruz, el que pagó el sacrificio. Entonces, si tú amas de esa manera, en la manera como Dios sea glorificado, en la manera como Dios sea exaltado, en cualquiera de las circunstancias de tu vida, entonces la gente va a ver realmente al Cristo que tú predicas, va a ver al Hijo de Dios. Y por eso es que Él dice, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona. Su amor se perfecciona. El tiempo en que está es un tiempo presente, pero activo. Y Juan lo que está haciendo aquí es que está dando la seguridad de que así su amor se va a ir perfeccionando en nosotros. ¿Cómo? Cuando nosotros realmente estamos amándonos los unos a los otros. ¿A qué conclusión llegamos, iglesia? ¿Qué conclusión podemos sacar de esta enseñanza? Bueno, la aplicación, la conclusión a la que podemos sacar es muy breve, pero muy concreta. Nuestro amor por Dios debe manifestarse en nuestro amor por las demás personas. Porque entonces cumplimos el mandato de amar a Dios
y a nuestro prójimo. Y nuestro amor mutuo es genuino, es decir, el amor que yo manifiesto por otros, de la misma manera como ellos lo manifiestan por mí, realmente nos llevará a honrar, exaltar y glorificar el nombre de Dios, y a que este amor realmente glorifique a nuestro buen Rey. Vamos ahora. Quiero invitarte a que inclines tu rostro.